Gracias del Señor, un saludo fraterno para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que estemos juntos para participar de este mensaje de la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a estudiar el libro de Gálatas. Algunas porciones de esta pequeña carta que Pablo escribió. Como muchos de ustedes conocen o conocerán, esta carta fue escrita no a una ciudad específica, como en los casos anteriores, a los romanos, a los corintios, a los hermanos de Éfeso. Aquí Pablo escribe esta carta a una región. Era una provincia romana en aquel tiempo, la de Galacia. Y bueno, esta carta fue escrita cerca del año 50 después del Señor Jesucristo. Pablo había fundado iglesias en esta región en su primer viaje misionero. Ciudades como Derbe, como Iconio, como Listra, donde lo apedrearon. Y en cada una de esas iglesias que él fundó con la gracia del Señor y el apoyo de su equipo, dice la palabra que constituyó ancianos en cada una de esas ciudades, es decir que se puso al frente a un pastor para que cuide del rebaño del Señor. Y había pasado poco tiempo y los hermanos de Galacia estaban tomando un rumbo equivocado. Habían permitido que maestros con doctrinas de error estuvieran allí influyendo negativamente. Eran los judaizantes, los que decían que había que seguir guardando la ley de Moisés para obtener la salvación. Es decir, Cristo más la circuncisión. Era Cristo y también el guardar el sábado. Cristo y guardar los ritos y las fiestas y las costumbres de los judíos. Pero Pablo había predicado allí a Cristo y más nada. La salvación es por gracia, es un regalo del cielo, es un don divino. La salvación no se la puede comprar, no se la puede obtener por dinero, ni tampoco haciendo buenas obras, como bien dice la Escritura, no por obras para que nadie se gloríe. Y Pablo les escribe esta carta muy probablemente desde la ciudad misionera de Antioquía o desde Éfeso. Y es una carta muy fuerte, procurando con la gracia del Señor que los hermanos de las iglesias de Galacia se vuelvan a Dios, al mensaje del amor de la cruz, el amor de Cristo derramado en la cruz del Calvario. Y por esto Pablo les escribe esta carta a los hermanos de Galacia. Yo les ruego que inclinemos los rostros un momento donde estamos y oremos al Señor. Soberano Señor, gracias por la advertencia, por las advertencias de esta carta. Ayúdanos para que permanezcamos fieles a ti. Nosotros sabemos, firmemente conocemos, que la salvación no es por obras, no es por cumplir la ley de Moisés. La salvación es por gracia. Es un acto de amor. Cristo murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre, la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y los hermanos de las ciudades, de las iglesias de Galacia, se estaban apartando de esta verdad fundamental. Gracias, Señor, guíanos al participar de este mensaje, de este estudio de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea tu Santo Espíritu, que vive dentro de nosotros, que mora dentro de nosotros, quien nos presida, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de la carta a los hermanos de Galacia
es la justificación por la fe. Saben que es un tema central e igual al de Romanos, la justificación por la fe. ¿Y qué es la justificación? Es el acto por el cual Dios nos mira como justos a través de Jesucristo. La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Que Dios mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera o hubiese sido pecador. Dicho de otra manera, Dios mira al pecador arrepentido, al que ha confesado sus pecados, al que ha puesto su confianza, toda su fe en Jesucristo. Lo mira como si nunca hubiera o hubiese pecado. Esta es la justicia de Dios. Y de esto Pablo habla en la carta a los hermanos de Galacia. En primer lugar, vamos a leer del capítulo 1, los versículos 6 al 11. Pablo, muy asombrado, dice: estoy maravillado, entre comillas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Tan pronto, miren, los hermanos de Galacia se habían apartado de la verdad. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, son los maestros del error, los judaizantes, y quieren pervertir el evangelio de Cristo, añadiéndole normas, cosas, estatutos, dogmas. Mas si aún nosotros, dice Pablo, mi equipo y yo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. ¿Y cuál es el evangelio que Pablo anunció? Es el evangelio de la cruz, el evangelio del amor de Dios en la cruz del Calvario. Miren, hermanos y amigos, ustedes merecían morir por sus pecados y yo también, porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Dios, el Padre, que es santo y 3 veces santo, en lugar de derramar su ira contra usted y contra mí, la derramó contra su propio Hijo. La muerte de Cristo satisfizo la justa demanda de Dios. No había otra manera como los hombres y mujeres en el mundo encontremos la salvación. No había otra manera. El Señor Jesús, cuando estuvo en su agonía en el huerto de Getsemaní, Él oraba y en su sudor grandes gotas de sangre caían de su rostro a la tierra. Y Él decía: Señor, si es posible, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pase de mí esta cruz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y allí vino un ángel del cielo para fortalecerle. Y el Padre Dios, en oración, le ratificó que había un solo camino, y era entregar su vida en la cruz del Calvario por nosotros, el que nunca pecó, Jesucristo, muriendo en nuestro lugar. Y este es el meollo del asunto, lo más importante, hermanos y amigos del Evangelio, que el justo Cristo murió en la cruz por nosotros los injustos. Y Pablo dice: si aún nosotros o aún un ángel predicara un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Pues, verso 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo era un hombre que vivía como el Señor Jesucristo, y Pablo vivía agradecido por la obra de amor de Cristo en la cruz. En segundo lugar, hermanos y amigos, qué triste,
Pero dos personajes importantísimos estaban cediendo a la tentación de judaizar a los gentiles. ¿Qué era judaizar? Hacer que los gentiles que se habían arrepentido y que habían recibido la salvación de Jesucristo actúen como judíos, comiencen a guardar la ley de Moisés para obtener la salvación. Y sí tenemos que obedecer la ley. Hay más de 600 mandamientos resumidos en 10 y Jesús los resumió en 2. Y los 10 mandamientos son: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni en la tierra ni en el cielo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, guarda el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás lo que Dios le ha dado a tu prójimo. Dios quiere que cada uno viva contento con lo que tenemos. Pero el Señor Jesús compendió todos los mandamientos en 2. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios y a tu prójimo. Si amamos a nuestro prójimo, el prójimo, que es el objeto de nuestro amor, no le haremos ningún mal. El amor no le hace mal al prójimo. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar. Si yo amo a mi prójimo, no me voy a enamorar de ninguna manera de su esposa. Si yo amo a mi prójimo, no voy a hablar mal de él. Si yo lo amo, voy a actuar con justicia delante de él. Si yo lo amo, no lo voy a criticar. Si yo lo amo, no seré un hipócrita hablando a sus espaldas. Si lo amo, desearé lo mejor para él y oraré para que Dios lo bendiga. El amor no le hace mal al prójimo. Entonces, esta ley sí hay que seguir cumpliendo, pero porque tenemos la salvación. No había que cumplir la ley para alcanzar la salvación, sino porque ya habían recibido los hermanos de Galacia la salvación. Y Pedro cayó en esta tentación de judaizar, como lo expresa Pablo en el capítulo 2, los versículos 11 hasta el 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Ahí da a entender, hay una evidencia interna que desde allí Pablo escribió la carta a los pueblos de Galacia, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, desde Jerusalén hasta Antioquía, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Los judíos no comen cerdo y Pedro había aprendido a comer de todo con los hermanos gentiles. Pero cuando llegaron los judaizantes y hermanos también de Jerusalén, se retraía. Y dice el verso 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que, qué pena, el mejor amigo después de Jesucristo de Pablo era Bernabé, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ellos implica también a Pedro. Pero cuando vi que no andaban Pedro y Bernabé y otros judíos rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, miren la confrontación, ¿por qué obligas? Pedro estaba obligando a los gentiles a judaizar. ¿Por qué obligas a los gentiles
a judaizar? ¿Por qué les obligas para que cumplan la ley de Moisés? ¿Por qué les obligas a guardar los ritos del pueblo judío? ¿Por qué les obligas para que se circunciden? Si Dios está diciendo por medio de Pablo que la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es valiosa por asuntos de higiene. ¿Por qué le obligas a guardar el sábado? ¿Por qué le obligas a no comer ciertas carnes? ¿Por qué le obligas a judaizar? ¿A quién está reprendiendo Pablo? A Pedro, al que muchos le llaman que fue el primer papa. De ninguna manera, era un apóstol y no era infalible, era un hombre falible. Recuerden ustedes que Pedro negó 3 veces al maestro públicamente, y aquí está obligando a los hermanos gentiles a que tomen un camino equivocado, y está siendo reprendido por el apóstol Pablo. Esto demuestra que Pedro no era infalible, ni ninguno de los apóstoles. El único infalible es Cristo. Y por esto, hermanos, aquí tengo yo una aplicación para ustedes y para mí. No tenemos nosotros que admirar a los escritores de la Biblia, a los personajes bíblicos, porque como un autor dice, ellos están pintados aquí en la Biblia con sus verrugas, con sus lunares, con sus defectos. El Señor en la Biblia no encubre el pecado de David, ni tampoco encubre el pecado o los pecados de Pedro, porque somos falibles. Y un día estaremos delante del Señor y Él nos pedirá cuentas de nuestros actos. Hay gente que admira tanto a Pablo más que a Cristo. Y bueno, hay otros que adoran más a un jugador de fútbol que a Cristo. Pero el único que tiene que ser adorado, hermanos queridos y amigos, el único infalible, en quien debe estar su mirada y la mía, es en Cristo. No dice la Biblia, pongan su mirada, puestos los ojos en Pedro, puestos los ojos en María, la madre de Jesús. No dice pongan sus ojos en Pablo. Tampoco dice que pongan los ojos en el gran rey David. Tampoco que pongan la mirada en Abraham, ni en Isaac, ni en Jacob, ni en José, ni en Daniel. La Biblia dice que pongamos la mirada en Jesús. Y claro, estos siervos del Señor vivieron una vida irreprensible, pero no eran personas que nunca pecaron. Pero cuando pecaron, confesaron sus pecados, como lo hicieron Pedro y Bernabé. Es confrontado Pedro por Pablo y también Bernabé. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ninguna persona ha podido cumplir la ley. Amigos y hermanos, la única persona que cumplió la ley es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros le confesamos nuestros pecados, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, cuando lo reconocemos que Él murió en la cruz por nosotros, entonces Dios nos justifica. Y significa que Él nos mira a través de Jesucristo como si hubiéramos o hubiésemos cumplido la ley. Solo Cristo tiene 100 sobre 100. Y nosotros también tenemos una alta calificación porque somos parte de su grupo, pero no tenemos ningún mérito. Él es quien ha hecho toda la tarea. Como cuando los maestros en la escuela y en la universidad envían un trabajo al grupo y uno trabaja. Uno queda hasta la medianoche o madruga. Uno hace todo la presentación. Uno expone el trabajo del grupo. Entonces el maestro y el jurado dice, este grupo tiene 100 sobre 100.
¡Qué excelente presentación! Pero uno fue el que se sacrificó. Y si el grupo estaba compuesto por 5, los 4 también reciben una calificación de 100 sobre 100, sin hacer absolutamente nada. Pero lo reciben con justicia porque la calificación es para el grupo. Y Jesucristo es el que tiene la más alta calificación. Él nunca pecó, Él nunca cometió maldad. Él es el que tiene 100 sobre 100, nosotros 0. Pero como somos parte del grupo de Cristo, Dios nos mira como si hubiéramos cumplido la ley, que no la hemos obedecido. Dios nos mira como si hubiéramos sido irreprensibles, que no somos. Por cuanto pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y el Señor nos ha perdonado. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, dice el verso 16, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado por las obras de la ley, porque solo Cristo pudo obedecer. Y dice el versículo 20, es hermoso, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, en la persona del Espíritu Santo. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y viene lo más importante de este versículo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La prueba suprema del amor de Dios es que Él me amó. ¿Cómo me amó? ¿Cómo demostró su amor? Muriendo en la cruz por mí. Él tomó mi lugar. Se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo en la última parte del verso 20. Por mí, por mí. Murió como mi sustituto. Y Dios derramó su ira contra nuestro Cristo, contra Cristo, en lugar de derramar su ira contra nosotros. Ustedes merecían morir, yo merecía morir, pero Cristo tomó nuestro lugar. Y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario satisfizo la justa demanda de Dios. Calmó la ira santa de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Y este es el evangelio que Pablo predicó en los pueblos, en las ciudades de Galacia, y ya no lo estaban predicando. Ahora estaban enseñando con Pedro a la cabeza y también con Bernabé, que había que seguir cumpliendo la ley de Moisés para obtener la salvación, que los gentiles creyentes tenían que circuncidarse y guardar el día sábado. Y Pablo lo amonestó: ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, en nuestros días hay personas que dicen: está bien, ya tienes a Cristo como Salvador, pero tienes que hacer un encuentro. Y está bien si hacen encuentros para predicar el Evangelio, eso no hay ningún problema. Pero cuidado, las personas tienen un encuentro con el encuentro y no con Cristo. Dice, Cristo más una regresión. Cristo más una campaña de sanidad. Como que Cristo no perdona todo, no arregla todas las cosas. En vano Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay personas que siguen viviendo como vive un mundano, demostrando con sus actos, con su testimonio, con su vida, que no ha habido un genuino arrepentimiento. Arrepentimiento implica cambio. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento implica un cambio de la mente, un cambio del corazón, un cambio de conducta. Arrepentimiento es cambio de vida, vida nueva.
la que Cristo nos da. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a vivir dentro de nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren, el verso 20 dice, Cristo vive en mí. Y si lo dejamos vivir a Cristo, entonces tenemos que amar como Cristo, perdonar como Cristo, decir la verdad como Cristo, ser disciplinados como Cristo, generosos como Cristo, mansos y humildes como Cristo. Tenemos que ser fieles como Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Como Cristo vive en mí, viven ustedes. Mi vida, su vida, se parece al Señor Jesucristo. Y se estaban desviando los hermanos de Galacia. Pablo dice en el verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la salvación, la justicia, entonces por demás murió Cristo. No había otra manera de perdonar al pecador, sino solo en la cruz. No había otra manera, no había otra salida. La única es la muerte de Cristo en la cruz. Y por su muerte, por su sacrificio en la cruz, tenemos que amar a Cristo. Hermanos y amigos, ¿quién pone la vida por sus hermanos? Bueno, la Biblia dice que los que tenemos una esposa, tenemos que amarla así como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella. Cristo murió por su iglesia. Y nosotros nos desgastamos sirviendo a Dios y sirviendo también y cuidando a nuestra esposa. Cristo murió por mí en la cruz. Ahora nosotros vivimos para Él. Leamos del capítulo 3, los versículos 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, insensatos torpes, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Cuando una persona viene a Cristo, el Espíritu Santo de Dios comienza a obrar en su vida. Pero la ley no obra así. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos hace cada día más semejantes al Señor Jesucristo. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Más adelante habla de Abraham y dice 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham, el padre de la fe, no obró para alcanzar la salvación. No, él tuvo fe en Dios y le fue contado con justicia. ¿Qué significa esto? Por justicia. Que Dios lo miró como si Abraham nunca hubiera sido un pecador, como si no hubiera pecado, y todos sabemos que sí pecó. Él puso su confianza, su fe, creyó a Dios. Hermanos y amigos, dice un himno que siempre cantamos: por fe en Jesús, el Salvador, se hace salvo el pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a escuchar, si presto está a arrepentirse. Y cuando el pecador se arrepiente, confiesa sus pecados, Cristo lo perdona, lo limpia con su sangre y hace de él o de ella
una nueva persona, una nueva criatura. Como dijimos al comienzo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude a mantener la mirada en Jesús. Amada Iglesia del Señor, vivamos agradecidos, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz. Y por esto celebramos continuamente la Santa Cena, en la que recordamos que el justo Cristo murió por nosotros los injustos. Él murió como nuestro sustituto, tomando mi lugar en la cruz del Calvario. Y dice el versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Y como Él vive en mí, en la persona del Espíritu Santo de Dios, nuestra vida tiene que ser como la de Él. ¿Para qué vino Cristo a la tierra? Para darnos ejemplo, para que nosotros imitemos sus pisadas. Vino para mostrar su amor en la cruz del Calvario. Como dice la última parte del verso 20, Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo me doy cuenta que Cristo me amó? Muriendo Él en la cruz, la muerte más cruel, en una cruenta cruz romana. Derramó toda su sangre, la que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Qué hermosa es la vida con Cristo, una vida de descanso, es una vida de paz, porque nuestros pecados han sido perdonados y eso produce paz, y es una vida con esperanza, porque morimos y vamos para estar con Cristo en el cielo por toda la eternidad. Pero la gente que muere sin Cristo va a un lugar de eterna perdición. Amigos queridos, cada persona mientras vive en esta tierra decide dónde quiere pasar la eternidad, o con Cristo en el cielo o con Satanás en el infierno. Y cada persona, como es imagen de Dios, somos imagen de Dios, somos seres volitivos, tenemos libre albedrío. Cada persona decide dónde quiere pasar la eternidad. Pero Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos orando al Señor, primero por los hermanos, los que somos parte de la iglesia, y en segundo lugar vamos a orar por nuestros amigos, para que se arrepientan de sus pecados, porque Cristo los ama y en este mismo momento con su sangre les quiere limpiar sus conciencias, sus vidas, quitar sus vicios, toda maldad, toda infidelidad. Quiere el Señor quitar, limpiar con su sangre preciosa derramada en la cruz. Oremos al Señor. Señor, gracias te damos por esta oportunidad. Y gracias porque en el estudio de Gálatas nos recuerdas que la salvación no es por obras. La salvación es un acto de gracia, es un acto de amor, que Cristo murió en la cruz por nosotros tomando nuestro lugar. Derramó su sangre, la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. El tema de Gálatas, al igual que el de Romanos, es la justicia de Dios. La justificación por medio de la fe, que Dios mira al pecador arrepentido, al que ha puesto su fe en Cristo, como si nunca hubiera sido un pecador, o como si nunca hubiera pecado, porque la sangre de Cristo limpia los pecados pasados, presentes y también los del futuro. Gracias, Señor, por la vida nueva que tenemos ahora y que la disfrutamos. Tú vives dentro de nosotros y queremos seguir imitando tu vida, poniendo nuestra mirada en ti. Y oramos, Señor, por nuestros amigos. Amigos queridos, díganle al Señor estas palabras. Amado Dios, me acerco a ti por Jesucristo mi Salvador.
sé que moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre por amor. Perdóname. Límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado y de toda maldad. Dame tu Santo Espíritu y dame los dones y talentos para servirte. Y dame tu Santo Espíritu y dame una vida nueva, Señor, una vida abundante. Gracias por el perdón que en este momento he recibido, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias porque me has perdonado y me has limpiado con tu bendita sangre. Yo te amo. Gracias por hacer de mí una nueva criatura. Y ayúdanos, Señor, a todos para que vivamos con la mirada en ti. Sana, Señor, a los enfermos, a los que no tienen trabajo, concédeles un trabajo, y a aquellos que están endeudados, que muy pronto puedan tener la libertad financiera, que todos vivamos con tranquilidad económica. Ayúdanos, Señor, a seguir reflejando la vida de Cristo en nuestra vida, en nuestro hogar. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.